Hola, buenos días. Yo soy María del Pilar Prada López, soy cirujano plástico y estoy aquí una vez más en mi consulta, que es Centro Médico Prada de Sevilla, y hoy voy a variar un poquito la tónica que suelo imprimir yo a estos vídeos. Es decir, que hasta ahora lo que he estado subiendo últimamente son vídeos sobre los distintos aspectos de intervenciones concretas. Pero hoy voy a tocar un tema diferente y es que ha habido bastantes comentarios en los vídeos anteriores de muchos de vosotros que me preguntabais sobre, pues, sobre todo cuestiones que ocurren en el posoperatorio de distintas intervenciones. Por ejemplo, en la intervención de reducción de mamas, también en la de abdominoplastia y también en la de párpados, la de blefaroplastia. Entonces, como he visto que esos son temas que esos posoperatorios os interesan bastante y hay dudas que tenéis al respecto, pues voy a hacer algún vídeo puntual como este para abordar cuestiones concretas de los posoperatorios. En este vídeo en concreto os voy a hablar de cómo se hace la sutura generalmente en las intervenciones de cirugía estética y una pregunta que me hacéis mucho, tanto mis pacientes a las que he operado yo como las personas que me ven aquí en YouTube, que es qué pasa cuando se abre un punto, que es una ocurrencia bastante frecuente en cirugía estética. Si estás interesado o interesada en este tema, quédate conmigo porque yo en este vídeo voy a abordar ese tema que es muy interesante. Bueno, pues como comentaba antes, voy a empezar la primera parte del vídeo, que es muy cortito, eso voy a entrar luego enseguida en materia de lo que nos interesa, pero voy a explicar brevemente cómo se hacen las suturas en cirugía estética para que quede la cicatriz lo más estética o lo más disimulada posible, ¿de acuerdo? Entonces, así como hay otros tipos de sutura que se utilizan a lo mejor en otras especialidades, como es, pues por ejemplo, el uso de puntos sueltos que quedan por fuera, o últimamente, en los últimos años, sobre todo grapas, que luego, bueno, tienen la ventaja de que son suturas muy rápidas cuando se termina la intervención, entonces si la prioridad no es la estética de la cicatriz, pues bueno, son eficaces y a veces si se colocan bien quedan bastante bien las cicatrices, pero claro, siempre van a dejar unas marcas paralelas a la cicatriz y unos puntitos que hacen, bueno, en el caso de los puntos de sutura de hilo, pues un aspecto en raspa de pescado que se llama en la cicatriz y en el caso de las grapas pues se ven puntitos paralelos a lo que es la línea principal de la unión de los bordes de la piel. ¿De acuerdo? Entonces, en cirugía estética, como siempre lo que tratamos es que las cicatrices queden lo mejor posible y sobre todo lo más disimuladas posible. Hacemos un tipo de sutura que lleva mucho más tiempo en quirófano, pero que da mejor calidad de cicatriz en general. Aunque también es verdad que hay un componente de la cicatrización que no está en nuestras manos, de los cirujanos, sino que ya depende del organismo de la persona. Es decir, hay personas que tienen muy buena cicatrización de por sí y sea el tipo de sutura que se haga, hacen cicatrices pues que luego se notan muy poco y son de muy buena calidad y hay otras personas que sin embargo pues tienen el problema de que las cicatrices pues se le pueden abultar, se pueden quedar como cordones rojos o incluso hay casos afortunadamente poco frecuentes en que el organismo hace una cicatrización que se llama queloide, en que la cicatriz se queda muy abultada, muy enrojecida e incluso sobrepasa los bordes de la incisión inicial. Entonces, esos casos afortunadamente, ya digo, son muy pocos, pero requieren tratamientos especiales y normalmente es muy difícil de que esa cicatriz luego vaya a quedar bien y estética. Eso siempre hay que contar con esa posibilidad de que haya se forma un queloide de la cicatriz, pero ya digo, afortunadamente son casos muy poco frecuentes. Y además la persona que tiene tendencia a la cicatrización en forma de queloide lo sabe porque ya en incisiones previas o heridas previas que ha tenido ya se le ha formado algún queloide. Entonces, bueno, pues ya sabemos a lo que nos arriesgamos en ese caso. Entonces, como comentaba, en cirugía estética se hace una sutura que generalmente va por dentro de la piel, con el fin de juntar los bordes, pero no dejar marcas por fuera. Entonces, esa sutura, que es una sutura intradérmica, en realidad no es una sola sutura, sino que lleva 3 capas de sutura. Es decir, en la mayor parte de las intervenciones que se hacen en cirugía estética se dan 3 capas de puntos pero todos ellos van por dentro de la piel, de forma que luego no se vea nada por fuera. Entonces, primero se dan puntos sueltos me refiero a que son
puntadas que van anudadas individualmente, que van cerrando, van juntando los bordes de la piel con puntos, todos ellos con puntos que luego se reabsorben, es decir, están hechos de un material especial que el organismo después pues los disuelve con el tiempo. Entonces, hay hilos más gruesos que se dan para sutura de más profundidad, que esos tardan más tiempo en reabsorberse y están más profundos, y luego ya pues hay otros hilos más finos que se dan para juntar los bordes, pero ya a nivel más superficial, es decir, en la capa que llamamos de la dermis, que es la capa, digamos, profunda y que da la fuerza a la piel para juntar bien los bordes. Y luego hay una última sutura, que es la más superficial, que es en vez de ser con puntos individuales, es un hilo corrido, es decir, que va cogiendo en zigzag los bordes de la piel, uno, otro, y los va juntando definitivamente para que queden muy juntos, muy a nivel, muy lisos, y la cicatriz pues sea una fina línea que después pueda cicatrizar muy bien. Entonces, esta última sutura, que es, digamos, la que da el punto final y, digamos, es la guinda del pastel de la sutura, desafortunadamente tiene poca fuerza, poca resistencia para mantener los bordes unidos. Por eso es necesario dar primero las dos capas anteriores más profundas que junten los bordes y le quiten tensión a la piel, para luego poder rematar la sutura con esa sutura intradérmica que digo yo. ¿De acuerdo? Entonces, en general, la sutura intradérmica también es reabsorbible, es decir, que hay materiales especiales de sutura para hacer ese tipo de costura que son reabsorbibles, entonces también el organismo los elimina. En esos casos, pues yo lo que suelo hacer, por ejemplo, es que hago un nudito enterrado, es decir, que va por dentro de la piel en cada extremo de la sutura y después entre medias va el hilo corrido. Entonces el nudito para lo que sirve es para sujetar los extremos del hilo y que luego no se pueda aflojar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estos nuditos como hilo reabsorbible, lo normal es que se deshagan y después pues no se vea ninguna, es decir, no hay que quitar puntos después y no se ven los hilos en ningún momento, ¿de acuerdo? Hay casos especiales como por ejemplo los párpados, es decir, el tipo de sutura que estaba yo describiendo ahora en 3 capas, pues normalmente suele hacer en cirugía de la mama, cirugía del abdomen, cirugía de los brazos, de los muslos, etcétera, que digamos que tienen una piel un poquito más gruesa que permite con una capa de profundidad, digamos, en la que se pueden alojar esos 3 niveles de sutura. Pero, por ejemplo, los párpados, que es una piel muy fina, muy delicada, ahí no hacemos normalmente varias capas de sutura, hacemos una sola y es la sutura intradérmica que comentaba antes, es decir, una sutura toda corrida que va por los bordes muy superficial por debajo de la piel, cogiendo los bordes de ambos lados y manteniéndolos juntos. Y precisamente porque es una piel tan fina, ahí lo que hacemos es que utilizamos otro tipo de material de sutura que no es reabsorbible, sino que lo tenemos que quitar después. Es decir, es un hilo de nylon muy liso en que se dejan los cabos de la sutura asomando por los extremos, de manera que al cabo de una semana pues se corta el cabito de un extremo y por el otro lado se desliza muy fácilmente, es decir, que la sutura esa se quita completamente al cabo de una semana. No hace falta esperar más porque la piel de los párpados, al ser tan fina, enseguida cicatriza, enseguida ya tiene la fuerza suficiente como para poder mantenerse ya sin los puntos, por eso se pueden quitar los puntos pronto. Entonces, volviendo a las suturas intradérmicas reabsorbibles en 3 capas, ya digo, lo normal y lo que ocurre en la mayor parte de las ocasiones es que esa sutura pues vaya cicatrizando sola, los puntos se van reabsorbiendo en el interior y no se ven ni se aprecian, ni de hecho no se llega uno a dar cuenta de en qué momento se han reabsorbido. Normalmente tienen distintos, según el grosor del hilo, la profundidad, tienen distintos plazos de reabsorción, pero ni nosotros los cirujanos, ni la paciente o el paciente se va a dar cuenta de cuando el punto ha desaparecido, porque eso es un proceso que ocurre por dentro de la piel. Pero ahora ya entrando en el tema que me ocupa en el vídeo de hoy, que ya digo, lo hago en respuesta pues, a muchas preguntas que me hacen los pacientes, a veces puede expulsarse alguno de estos puntos reabsorbibles. No es frecuente que ocurra, pero se puede dar el caso y es una cosa que normalmente pues, no tiene mayor importancia. Lo que pasa es que, claro, el paciente no se lo espera porque se asume que la cicatriz es intradérmica, que no hay puntos por fuera, que no los va a ver. Entonces, se puede dar el caso en que en algún punto de la sutura se abra un pequeño boquetito, un pequeño agujerito y por ahí pues el organismo intenta expulsar alguno de los puntos.
Ya digo, los puntos teóricamente son reabsorbibles, es un material que el organismo lo deshace, pero a veces ocurre que si el punto está pues a lo mejor muy cerca del borde de la piel, el organismo por el motivo que sea decide que es menos trabajo expulsar el punto que reabsorberlo. También eso varía mucho según cada organismo de cada persona, porque hay personas que tienen especial tendencia a lo mejor a expulsar los puntos en vez de reabsorberlos. Entonces a lo mejor no hay un solo punto que asome y que salga, sino varios a lo largo de la sutura. Entonces afortunadamente esos casos son poco frecuentes también, pero algún caso se da. Entonces, bueno, pues hay que tratarlos, cada puntito que se expulsa, hay que tratarlo de forma individual. Entonces, ¿qué pasa cuando se expulsa un punto? Pues efectivamente en la sutura, que en principio se ve toda la línea cerrada, aparece una zona, pues a lo mejor que hace como una especie de granito, un poquito coloradita, y se abre un poco. Y entonces ahí a veces se ve el hilo, que puede ser de color blanco o de color lila, dependiendo del material de sutura que se haya utilizado, pues se ve como un hilito que asoma. Eso es una posibilidad. Otras veces simplemente se forma un granito y que se abre como un boquetito, pero no es fácil ver el punto, que luego a lo mejor, pues aquí en la consulta, mirando con una luz potente, sí que podemos apreciarlo. Y a veces ni siquiera se ve, sino que lo que es que se palpa en la superficie de la cicatriz, pues como una zona un poquito rasposa, y ese es el punto que quiere asomar. ¿De acuerdo? Entonces, es normal que cuando se intolera un punto y asoma, pues como se forma una pequeña heridita, un pequeño boquetito en la cicatriz, salga un poco de líquido. El líquido normalmente suele ser una pequeña cantidad de un líquido amarillento transparente, que si por ejemplo estamos en fase de curas en que se protege la cicatriz con unas gasitas y eso, pues muchas veces los pacientes cuando se cambian la gasita ven que la gasita está manchada de un color amarillento. Claro, lo que se tiende a pensar lo primero es que la cicatriz se ha infectado y no es cierto. Es decir, que el que se expulse un punto no quiere decir que el punto esté infectado. De hecho, normalmente el punto viene del interior y no tiene contaminación de gérmenes. Entonces, lo digo para tranquilidad de los pacientes, porque muchas veces pasa eso, que pasa esto y entonces me llama el paciente o la paciente y me dice, ay, mira, que es que se me ha infectado un punto. Y no es así. Es decir, que lo dicen porque mancha del líquido este de color amarillento. Pero suele ser un líquido pues transparente que simplemente lo genera el organismo siempre que hay una pequeña apertura en la superficie de la piel. Eso no significa que haya ningún tipo de infección, ¿de acuerdo? Entonces no hay que, lo único que hay que hacer en estos casos, es decir, para el tratamiento de esto es, si el punto está a la vista, tal, pues aquí en consulta lo cogemos con unas pincitas, con una tijerita lo cortamos, lo quitamos de en medio y una vez que ya no está el material extraño, digamos, que supone el punto fuera, o sea, no está asomando por la cicatriz y en el boquetito que hay, ya el boquetito en nada de tiempo se cierra. Es decir, el organismo siempre tiende a cerrar espontáneamente las heridas que se han producido. Entonces, una vez que ya no hay un material que esté haciendo ahí de barrera, la cicatriz sola se va a cerrar sin ningún tipo de problema. Entonces, lo único que hay que hacer en esos casos es mantener la zona donde está el boquetito abierto muy desinfectada, es decir, con betadine, con cristalmina o con el desinfectante que se esté utilizando, es decir, todos los días darle un poquito para mantenerlo bien desinfectado, poner una gasita a lo mejor protectora para que pues no el roce con la ropa y eso no vaya a infectar, porque claro, una herida abierta como de cualquier tipo, por pequeñita que sea, siempre si no se trata adecuadamente con desinfección y con aislamiento y tal, puede ocurrir que se pueda infectar secundariamente, es decir, la piel está llena de gérmenes, pues que si penetran por esa zona sí que pueden crear una pequeña zona de infección. Entonces eso es de lo que se trata de evitar. ¿Vale? Que eso, bueno, si se infecta ya es otro aspecto distinto, es decir, lo vamos a identificar porque ya se forma una zona roja más grande alrededor, puede resultar doloroso, tal. El aspecto del líquido que sale ya no es el líquido clarito, este transparente de simplemente el boquetito abierto, sino ya es más tipo pus, vamos, más espeso, con otro olor, otra cosa, es distinto. ¿Vale? Que lo digo para describir una cosa y la otra y distinguir bien cuando simplemente hay una herida abierta que no está infectada, cuando ya realmente hay una infección, que es otra historia. Entonces aquí de lo que se trata precisamente es de prevenir, mantener bien desinfectada la heridita para que no surja la infección. Y ya digo, en el momento en que el punto o bien se quita en consulta o bien espontáneamente se cae, porque muchas veces pasa que el punto está asomando durante un tiempo, pero la parte profunda que está metida, el organismo la va deshaciendo y llega un momento que el sol, es decir, si no se quita, al final se acaba cayendo solo el punto.
Y en el momento que se cae, pues ya la heridita en nada de tiempo se cierra y listo, ya no hay ningún problema. A largo plazo, ¿qué implica esto? Bueno, en principio, si es un boquetito pequeñito, no altera la cicatrización, me refiero a la evolución de la cicatriz a largo plazo. Si es verdad que esa zona donde se ha abierto y ha salido un punto, pues suele estar más rosa, o sea, en la evolución de la cicatriz, que la cicatriz pasa durante unos meses por varias fases de estar al principio rosada y luego ya quitarse el color rosa poco a poco y ya volverse blanca como el resto de la piel, bueno, pues esa zona donde ha habido un puntito expulsado va con retraso respecto al resto, es decir que mientras que el resto de la cicatriz ya se va poniendo blanca, va perdiendo el color rosa, esa zona es posible que mantenga el color rosa durante un tiempo más, porque claro, se ha formado una pequeña inflamación adicional alrededor del punto, pero luego acaba por madurar igual que el resto y por quedarse blanca igual que el resto y ya pues en la inmensa mayoría de las ocasiones no es posible saber a largo plazo dónde ha habido un puntito expulsado y dónde no. A veces se da el caso de que el boquetito que se abre no es tan chico, sino es un poco mayor. Entonces, bueno, pues eso puede depender de distintas causas, o bien que hay varios puntos intolerados juntos en una zona concreta, o bien que hay una zona de la piel que ha sufrido durante la cirugía más de la cuenta y entonces, pues digamos que tiene o el tejido un poco más dañado, o bien hay un defecto de riego sanguíneo en la zona, ¿vale? Entonces ahí se puede abrir un boquetito un poco mayor. Eso significa pues simplemente que hay que hacer curas de forma más prolongada. Todo, ya digo, como decía antes, toda herida, espontáneamente el organismo tiende a curarla cerrándose progresivamente. Lo que pasa es que si el boquetito es un poco mayor, a lo mejor tarda un poco más en cerrarse, pero se acaba cerrando igualmente. Me refiero a boquetitos de un tamaño moderado. Ya ahora a continuación hablaré de otros casos en que puede haber un defecto de piel o una apertura de la cicatriz de mayor tamaño. Pero si son boquetes de tamaño moderado, pues es cuestión de mantener una pauta de curas, que eso en el posoperatorio, pues durante las revisiones en consulta ya se va determinando lo que hay que hacer y ya digo, con un buen cuidado y un buen tratamiento, lo normal es que vaya todo cerrando y que se cierre, aunque tarde más tiempo. Una cosa muy importante que yo menciono siempre, a riesgo de ser muy pesada, pero que es importante respecto a esto, es el tema del tabaco. Los pacientes que fuman tienen mucho más riesgo de tener problemas de cicatrización en el sentido de que se les pueda abrir la cicatriz y luego tener que andar con curas y curando lo que llamamos nosotros por segunda intención, es decir, que vaya cerrando poco a poco el boquete. Esto es porque la nicotina del tabaco, como ya he mencionado yo en vídeos anteriores, cierra los vasos sanguíneos y dificulta que llegue el riego sanguíneo a los tejidos. Entonces, un tejido que es la zona de cicatriz, la piel de alrededor de la cicatriz, que está en pleno proceso de cicatrización, requiere un buen aporte de riego sanguíneo porque la sangre lleva los materiales necesarios para la reparación de los tejidos. Es decir, que si hay menos riego sanguíneo del necesario en esa zona, ahí es cuando puede haber un problema de cicatrización y entonces abrirse la cicatriz en algún punto. En el caso de que se abra o alguna zona de la cicatriz, muchas veces al principio lo que vamos a ver es que donde está el hueco, donde está el boquetito, hay una sustancia de color amarillento, que muchas veces, como ocurría antes, como mencionaba yo, cuando se expulsa un punto simple, en este caso al ser un boquete un poco mayor, pues digamos que se tiende más a pensar eso, mucha gente piensa que hay infección ahí porque piensa que esa sustancia que rellena el hueco de color amarillento es pus y en realidad no lo es. Es una materia que se llama fibrina. La fibrina en realidad es un componente de la sangre que es como si fuera, a ver, para entendernos, como si fuera un coágulo de sangre, solo que no lleva glóbulos rojos y entonces no es de color rojo, sino que es de color amarillento. Pero es como un coágulo, que lo hace el organismo para taponar inicialmente ese boquete que se ha formado, ¿vale? Y luego, poco a poco, la fibrina va siendo sustituida por carne que va creciendo para cerrar el boquetito y luego ya después del crecimiento de la carne que se rellena el hueco, ya crece la piel y el boquete se cierra. Eso es un proceso lento que se puede ayudar con unas curas adecuadas. Entonces, cuando hay eso, una zona abierta a la cicatriz, lo que se hace es establecer una pauta de curas periódicas con una serie de cremas que hay que ayudan a eliminar poco a poco esa fibrina y a facilitar que vaya creciendo la carne. La carne nosotros técnicamente la llamamos tejido de granulación. Es como una especie de carne roja que va creciendo poco a poco para rellenar el boquete y después sobre esa carne roja ya va cerrándose la piel
hasta que ya se queda la herida completamente cerrada. Entonces, claro, aquí lo que nos interesa es, punto número 1, y muy importante, mantener muy limpia la herida para que no se infecte, es decir, que los gérmenes que hay alrededor en la superficie de la piel no penetren en la herida y causen una infección. Y después, pues también eso, ayudar a limpiar los bordes, es decir, quitar el tejido que no tiene vitalidad, y entre ellos también la fibrina, que aunque inicialmente es necesaria, pero luego ya puede causar, digamos, un poco efecto barrera para impedir que se rellene bien de carne el boquetito, y luego ya pues eso, facilitar ese crecimiento del tejido de granulación, es decir, de la carne que rellena, y después la piel. Hay veces que el boquete que se forma es incluso un poco mayor, porque aparte de simplemente haberse abierto los puntos o haberse intolerado unos puntos, lo que puede haber es una zona de piel que no ha tenido suficiente riego sanguíneo, como comentaba yo antes, y entonces puede, digamos, morirse ese pequeño trozo de piel. Es lo que llamamos una necrosis cutánea. Normalmente es de una zona del borde, no suele ser muy grande. A veces puede ocurrir, especialmente en el caso de la reducción de mamas o de la mastopexia con aumento, puede ocurrir en la zona de la areola si ha habido un desplazamiento muy grande de la areola porque estuviera el pecho muy caído. Entonces, en esos casos, la areola tiene un riego sanguíneo delicado, y que a veces, sobre todo, por ejemplo, si se fuma o si hay otros factores que se suman a esto, pues puede perjudicarse el riego de la areola. Entonces, una parte o la areola entera pueden perder vitalidad, es decir, morirse hablando en plata, y entonces, bueno, pues se pierde ese tejido. Y ahí lo que se forma en ese caso, cuando hay una zona de tejido que está muerto, que no tiene vitalidad, se forma lo que llamamos una escara, que es como una especie de costra, pero más profunda y de color negro, ¿vale? Entonces, bueno, pues donde aparece esa zona de color negro en superficie, indica que ha habido un tejido que ha perdido vitalidad, que no le ha llegado riego sanguíneo suficiente, que se ha muerto, y entonces ese tejido tiene que ser eliminado para permitir que después, desde el fondo y desde los bordes, el tejido que sí está vivo pueda crecer, rellenar el hueco y después cerrarse la piel sobre él y curarse la herida. Entonces, bueno, pues se hace lo que se llama un desviridamiento, que se puede hacer pues en consulta, o incluso si es una zona muy grande, hay que hacerlo en quirófano, para eliminar todo ese tejido muerto, porque si no resulta, ese tejido muerto hace de barrera e impide que crezca la carne buena para cerrar y curar la herida. ¿De acuerdo? Hay veces que si, por ejemplo, se planea un desviridamiento en quirófano y la piel de los alrededores lo permite, se puede incluso ya directamente refrescar los bordes de la herida y luego hacer un cierre, es decir, suturar de nuevo, pero normalmente hay que esperar a que haya habido curas suficientes como para que se haya limpiado lo suficiente la herida para que tenga éxito esa sutura por segunda intención. O sea, lo normal es hacer curas, esperar a que vaya evolucionando el hueco. Cuando los bordes ya se ven limpios y se ve que tienen fuerza, pues depende, si ya se ve que ya se está rellenando bien de carne el hueco y ya se están cerrando los bordes de la piel, igual que no hay que hacer ningún tipo de cirugía, sino simplemente mantener las curas hasta que la herida esté completamente cerrada, o bien se puede plantear tomar la decisión de entrar a quirófano y refrescar esos bordes y suturar de nuevo, ¿vale? Eliminando todo el tejido desvitalizado. Si, por ejemplo, estamos hablando de una areola de una mama que se haya perdido completamente, entonces, bueno, pues sí tenemos que entrar a quirófano, eliminar ese tejido, sobre todo para poder recrear una areola sustituta, digamos, para darle la forma correcta al pecho. En esos casos lo que se suele utilizar es lo que se llama un injerto de piel. Es decir, obtener piel de otra zona del cuerpo, que puede ser, por ejemplo, del pliegue de la ingle, y con esa piel crear una areola nueva en sustitución de la que se ha perdido, ¿vale? Eso es un tema, bueno, pues que hay que tomar la decisión en un momento determinado según se vaya viendo la evolución del caso. Pero vamos, todo esto que estoy contando no quiero yo asustar a nadie, porque son cosas que ocurren en muy pocas ocasiones, pero como se da el caso y existe, y hay pacientes que me han preguntado en comentarios por ello, por eso lo menciono, pero que no hay que asustarse, porque en la inmensa mayoría de los casos no ocurre nada de esto y las heridas cicatrizan bien y el resultado es bueno a la primera y todo eso, aunque se haya a lo mejor intolerado algún puntito, que es el caso que hablaba yo al principio, que eso es una cosa que ocurre con relativa frecuencia, pero que no tiene la trascendencia de cara al posoperatorio que tendría, por ejemplo, pues es una zona de necrosis y tal.
Y bueno, creo que con esto que ya he comentado, más o menos he dado una pincelada acerca del tema de los puntos intolerados o de los casos en que se puede abrir una sutura en el posoperatorio. Una cosa que quiero señalar, ahora que caigo en el tema de abrirse una sutura en el posoperatorio, es que mucha gente tiene mucho miedo a que una sutura se pueda abrir por hacer algún movimiento, es decir, hacer un movimiento brusco y tal, y que entonces se abran los puntos. A ver, eso es bastante difícil, por eso que comento de que normalmente hay varias capas en distintos planos de sutura y que hacen que la sutura tenga bastante resistencia. No es imposible, es decir, si se hace un movimiento extremo de mucha fuerza sobre la cicatriz se podría abrir, pero en los movimientos normales de la vida diaria no es fácil que ocurra eso. Es decir, si se abre, no es porque se haya hecho un movimiento intempestivo y que haya desgarrado los puntos, por decirlo de alguna manera. Suele ser porque hay un problema, sobre todo pues eso, en los tejidos de riego sanguíneo o algo de esto, que hace que ya esté propenso a que se abra. Entonces a lo mejor puede ser que sí, que a lo mejor el movimiento pues haga que se abra definitivamente, pero que en la mayor parte de esos casos ya se hubiera abierto tarde o temprano, aunque no se hubiera hecho el movimiento, sino que las causas son otras. Eso lo quiero dejar claro también. Eso no quiere decir que en el posoperatorio vaya uno a dedicarse a los deportes de alta intensidad, ni muchísimo menos, porque también hay otras cosas que hay que cuidar en el posoperatorio, por ejemplo, pues los músculos, que no se fuercen demasiado, en fin, esto, es decir, que el reposo hay que mantenerlo. Y sobre todo también hay una cosa, y es que si se hacen movimientos en el posoperatorio inmediato, más de lo que el organismo acepta en ese momento, pues es que va a doler. Y luego pues va a haber molestias y luego va a haber, en fin. Y entonces todo eso hay que evitarlo. Quiero decir que, pero que ya digo que muchas veces que la gente tiene mucho miedo a que se le vaya a abrir la cicatriz por hacer algún movimiento, no suele ser ese el motivo principal de que una herida se abra. Que eso lo quería aclarar. Y bueno, con esto que he comentado, espero haber dado respuesta a la mayoría de las dudas que suelen tener los pacientes acerca de, pues eso, de los puntos intolerados, de cuando una cicatriz se abre y todo esto. De todas formas, si hay alguna cosa concreta que queráis saber, que yo no haya mencionado aquí en el vídeo, pues nada, no tenéis más que escribirme en comentarios y yo suelo siempre contestar. A lo mejor puedo tardar unos días, depende, según me coja de liada, pero yo os contesto y os soluciono las dudas en la medida en que esté en mi mano solucionarlas, ¿de acuerdo? O si me queréis comentar algún caso vuestro concreto que os haya pasado y todo esto, pues igualmente que hay pacientes que lo hacen y yo en la medida de lo posible pues puedo comentar. También es verdad que cada cirujano, porque muchas veces, claro, por ejemplo, personas que se han operado con otro cirujano, muchas veces a lo mejor yo no voy a saber qué técnica se ha empleado, qué tal, ¿sabe? Entonces a lo mejor no les voy a poder decir a ciencia cierta qué es lo que ha pasado en su caso, pero bueno, depende de lo que sea, a lo mejor puedo pues dar alguna idea, arrojar alguna luz sobre el asunto, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, os recuerdo de nuevo lo de siempre. Si queréis que venir aquí a consulta, a solicitar una cita, verme en persona, tenéis algún caso concreto que queráis consultar conmigo y eso, o si hay alguna intervención que os queráis hacer o que queráis información más personalizada y más detallada sobre ella, lo único que tenéis que hacer es llamar aquí al teléfono de la consulta, que es el 954 53 37 53 o al teléfono de mi secretaria Gema, que es el 608 008 529. En cualquiera de esos dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os va a atender la llamada, os va a solucionar si tenéis alguna duda que ella os pueda solucionar, pues ella os va a contestar con mucho gusto y si queréis una cita, ella os la va a dar conmigo aquí en consulta. Bueno, pues sin más, me despido hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto.